El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Mateo capítulo 28 del verso 19 adelante. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay hoy miles de programas, de esquemas, de ofertas, de modelos para alcanzar el mundo para Cristo. Todo porque la gente se olvidó del modelo que nos dejó Cristo. El modelo está en Mateo 28, 19 y 20. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La mayor preocupación del Señor eran las almas, el estado espiritual de ellas. Nos mandó a discipularles, a enseñarles para que tengan un fundamento de lo que creen. Causa mucha satisfacción cuando un templo está lleno los domingos. Pero que esté lleno los domingos no es nada. Es más bien una trampa creer que porque está lleno los domingos, todos están bien. Debemos asegurarnos de que la grey esté creciendo en fe y esté aprendiendo a vivir como Cristo. Lo que nosotros vamos a enseñar es lo que nosotros tenemos. Si nosotros no tenemos nada para enseñar, solamente le vamos a enseñar palabra. Cuando nosotros venimos a la fe, lo que quiere Dios es formar nuevos Cristos. Nuevos Cristos. Porque Jesús nos enseñó 4 cosas fundamentales antes de irse para que su obra continúe. Es por eso que nosotros podemos darnos cuenta en qué nivel estamos. La primera orden fue id, quiere decir vayan a buscar almas. Vayan a buscar almas. Las almas no van a venir. Nosotros tenemos que buscarlas. ¿Cómo? En el vecindario. Si le das una vuelta a tu vecindario, a tu cuadra, vas a darte cuenta quién está enfermo y quién está en necesidad. Vayan a buscar almas. Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan. Y después de dar Jesús la orden de ir por todo el mundo, dice Marcos 16, 20, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Este mandato no ha caducado. Tenemos que llevar almas, hombres y mujeres al conocimiento de la verdad eterna de que Jesús es el Cristo, el Redentor, el Salvador del mundo, y por la fe en Él seremos salvos. ¿Necesita el mundo en que vivimos las buenas nuevas del reino? Sí. A cualquier sitio donde vamos, con una sola mirada nos damos cuenta del ambiente y de la erosión, del deterioro, de la degradación de la sociedad. La gente vive lejos
de los mandamientos de Dios y con un total desinterés por las cosas eternas. Algunas personas escuchan las palabras de Jesús diciéndole, ven y sígueme, pero sus oídos están tan cerrados, al igual que sus corazones, que no quieren seguirle. Otros sí quieren seguirle, pero necesitan quien les enseñe, como en el caso del etíope. Ese etíope que volvía de adorar a Dios en Jerusalén, pero no entendía lo que leía. Dios veía que este hombre leía y no entendía. Y así hacen mucha gente, encerrados en sus casas, y Dios está mirando que ellos no entienden lo que leen, no entienden nada. Pero en este caso del etíope, el Espíritu Santo le dijo a Felipe el diácono, acércate al carro. Y cuando Felipe se acercó, enviado por el Espíritu Santo, escuchó que el etíope estaba leyendo el libro de Isaías. Él le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿y cómo voy a poder entender si no hay alguno que me enseñe o alguno que me explique? Y esto es una gran verdad. Mucha gente lee y no entiende, pero no quiere que le enseñe a quien Dios le envía. Y luego terminan todos torcidos en la fe. Dejan entrar a sus casas a quien no deben dejar entrar, pero no a quien Dios les envía. ¿Por qué? Porque son o tienen muchos prejuicios. ¿Qué son prejuicios? Un prejuicio es una opinión anticipada, por lo general negativa, que nos hemos formado sobre algo o sobre alguien. El prejuicio es la acción de prejuzgar, prejuzgar antes, prejuzgar sin conocer las cosas o las personas. La gran comisión es grande porque es una gran cosecha de almas y los beneficios de la eternidad están disponibles para todos los que se arrepienten. Y Dios te está esperando a vos para enviarte, para enseñarte a ayudar a otros. ¿Qué vas a responder a ese llamado? Para ir, tienes que prepararte. Tienes que tener buen testimonio. No importa lo que digan los demás. El buen testimonio es para tu conciencia. Los demás siempre van a hablar. Pero si tienes buen testimonio, estás en paz con tu conciencia. Porque este trabajo que vas a realizar al ir es un trabajo de amor. ¿Por qué tenés que prepararte? Porque esta obra exige nuestro mejor esfuerzo y sacrificios. Exige horas más largas de trabajo, oración ferviente, porque excede nuestra capacidad y por eso agota nuestras energías. Ciertamente es una tarea enorme, porque la misión es global, pero no es una misión imposible, porque no la vas a hacer solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo, que fue el que dijo el Señor que estaría con nosotros hasta el fin. A este mandato de ir se lo conoce como la Gran Comisión y lo que tenemos que estar seguros es que se cumplirá. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas. Y era tan grande la multitud que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con ramas de palmas en las manos. Aquí vemos
todo el mundo de pie delante del gran trono. No podemos renunciar a nuestra responsabilidad y pasarla a la próxima generación, porque somos nosotros los que Dios está llamando para que tengamos el privilegio de cumplir con esta misión. Jesús dijo, así como tú me enviaste, orando al Padre, así yo los envío a ellos, también los envío al mundo. Así que haciendo lo que Dios te mandó a hacer, tienes una nueva razón de vivir. Jesús le dio al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Y nosotros somos enviados a nuestras familias. Eso es local. Somos enviados a las comunidades y el mundo. Eso es global. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación significa el restablecimiento de la relación. Quiere decir que hay paz entre uno y otro. En este caso, paz entre el hombre y Dios. El mundo está lleno de conflictos, está lleno de guerras, de divisiones, de prejuicios, de racismo, de terrorismo, de partidismo, y como resultado de eso, las relaciones están rotas. La economía está quebrada, los gobiernos están enfermos, los matrimonios están destruidos y las vidas están con los corazones rotos y sangrantes. Por eso se necesita un reconciliador. Necesitamos ser constructores de puentes, uniendo las vidas con Dios, que es nuestro Padre. Todo lo bueno viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir, decía Pablo, es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él. Y escuche lo mejor, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Y ese es el mensaje de reconciliación que Él nos mandó anunciar. E Isaías también en el capítulo 49, verso 6 dice, poco es para mí que solo sea mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de Dios para el mundo. Esa es la misión de Dios para vos. ¿Por qué te limitas? Cumplí tu ministerio. Porque la orden es ir y hacer. Ir quiere decir marchar, caminar, visitar. Hacer es forjar, crear, formar discípulos. En la primavera del año 33 después de Cristo, los discípulos se reunieron en el monte de Galilea, donde el Señor los había citado. Era la hora de su ascensión a los cielos y tenía que darles un mensaje antes de partir y todos estaban expectantes. Cuando llegó el momento de dar el mensaje, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué tenemos que obedecer? Porque el que nos manda tiene autoridad. El Padre lo facultó, lo autorizó, le concedió autoridad sobre cielos y tierra. Y con esa autoridad que no tiene límite, los seres humanos estamos dotados de poder para hacer este trabajo. Además, tenemos que recordar que Jesús es el juez de vivos y muertos. Tiene el poder para resucitarnos, por lo tanto,
tenemos que obedecerle de buena gana. Porque el Espíritu Santo, si está activo en tu vida, te va a impulsar a buscar otras personas. Te va a impulsar a tener compasión de los demás. Si es que el Espíritu Santo está en tu corazón, te tiene que doler que esa gente se pierda. Porque no solamente el muerto está perdido, toda la familia está perdida. Y si no te duele, entonces realmente queda en duda tu conversión. Porque lo que Dios nos enseña son dos cosas: justicia y misericordia. Por misericordia Jesús hacía milagros. Por misericordia se paró un día cuando estaba pasando una mujer a grito porque había perdido su único hijo. Hizo parar el entierro y lo resucitó. Por misericordia eran los milagros que Jesús hacía. Y por misericordia también no has sido consumido por estar en esa situación en que estás. La misericordia de Dios es lo más grande que hay. Su misericordia es más grande que su juicio. Con esa autoridad que Él nos dio, que es una autoridad que no tiene límites, es que estamos dotados para hacer ese trabajo. Por lo tanto, sabiendo que Él es juez de vivos y de muertos, por lo menos debería darnos un poquito de miedo, ¿no es cierto? Él nunca dijo: busquen simpatizantes de mi evangelio y enséñenles a guardar todos los artículos de la denominación que pertenecen. Hay otro ejemplo de un director de un colegio cristiano. Dice que cuando le mandaban a la dirección un muchacho que se había portado mal, le hacía leer una oración que llevaba el título La oración del pecador. Así que cuando el muchacho terminaba de leer, le decía: muy bien, jovencito, ahora ya te convertiste, ahora eres un cristiano, tenés que portarte bien. Y el muchacho salía de la dirección más confundido de lo que entró. Había entrado con miedo, que si le hacían leer 10 páginas las leía, pero ahora estaba peor, tenía miedo, tenía confusión, ni siquiera sabía lo que había hecho. Leer una oración del pecador fabricada por alguien o por algún hombre bien intencionado no convierte a nadie. La conversión es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Él es quien convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Y su misericordia nos impulsa al arrepentimiento. Y recién podemos reconocer nuestra necesidad de Dios y queremos que Él nos perdone. Ahí el pecador se da cuenta que necesita a Dios y se arrepiente. Y cuando se arrepiente de verdad, Dios mismo le concede el nuevo nacimiento o la regeneración, porque la persona que estaba muerta en sus delitos y pecados cobra vida e inicia una vida de comunión con Dios. Si no tienes una vida de comunión con Dios, no eres cristiano. Pero oré, no importa que hayas orado. Este muchacho leía la oración del penitente y no era cristiano. El nuevo nacimiento es el inicio de la vida del creyente. Una nueva criatura necesita ser discipulada, debe entrar en un proceso de aprendizaje para convertirse en un cristiano de verdad. Un discípulo no nace, se hace. Ejemplo, entrar a una facultad de medicina no te hace médico. Tendrás que ser instruido y capacitado para llegar a ser médico. Porque para ser médico hay que estudiar, hay que vencer las materias, hay que ser instruido, hay que ser capacitado. De igual modo, un nuevo convertido tendrá que ser enseñado, llenado del Espíritu Santo para poder convertirse en un discipulador. Filipenses 1:6. Dice Pablo: estando persuadido, estando convencido de esto, el que comenzó, el que inició, el que empezó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, afinará
pulirá hasta el día de Jesucristo. Vayan, dijo el Señor, y hagan discípulos. Y la tercera es, bautícenles. Cristo es el único que instruyó acerca de bautizarnos. En el antiguo pacto el Padre no dio este mandamiento. Ese mandamiento forma parte de la gran comisión. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie puede cambiar esta orden porque esto muestra que debemos tener conocimiento de la deidad. Dios revelado en 3 personas. Y negar esto es negar la base de nuestra fe. Esta forma de bautismo ordenada por el Señor Jesús muestra la doctrina de la Trinidad. Y todos estamos de acuerdo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los 3 formando una unidad como un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma sustancia, la sustancia de Dios. Sin embargo, el Padre no es el Hijo no es el Padre, ni el Hijo tampoco es el Espíritu Santo. Son personas separadas, pero comparten la misma sustancia, Dios. Y el cuarto punto que dijo, enséñenles. El apóstol Pablo entendió que ser discípulo es una posición donde además de ser enseñado, tienes que ser reprendido, tienes que ser amonestado, corregido, para que aprendas a vivir en el reino y conozcas la sana doctrina. Pablo reconoce que fue enseñado por el mismo maestro. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 3 adelante. Decía Pablo, primeramente les he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras también. Y apareció a Cefas, que era Pedro, y después a los 12 apóstoles, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, que era el hermano del Señor Jesús, y después a todos los apóstoles. Y por último, decía Pablo, como a un abortivo se me apareció a mí. O sea que Pablo decía que lo que él enseñaba lo había recibido directamente de Cristo. Por eso cuando Pablo enseñaba a los discípulos de Berea, comprobaban en las Escrituras lo que él les enseñaba acerca de la doctrina. Pablo fue fundador de iglesias en Asia Menor, en Europa, y estando prisionero en Roma, sufriendo, abandonado, despreciado, condenado, encadenado en una mazmorra, agobiado por el frío y la soledad, escribió un mensaje que era una carta dirigida a su discípulo Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso, era el supervisor, era un joven tímido y se daba perfectamente cuenta de que no estaba capacitado para la labor que se le había encomendado. Ya en aquel tiempo habían falsos maestros en la iglesia que trataban de corromper la doctrina. Habían también perseguidores y enemigos violentos de la fe que querían destruir la iglesia. Así que Timoteo necesitaba fortalecerse en fe, estar en paz y lleno de confianza que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Por eso en la carta hay una serie de exhortaciones para mantener la pureza de la doctrina y una enseñanza de cómo formar discípulos y organizar la iglesia con ancianos, con diáconos, obispos y presbíteros. Y la esencia de la carta que escribió Pablo a Timoteo es esta:
Le decía, no te avergüences, Timoteo. Sé valiente y fiel a la verdad como yo lo he sido. Oponete sin retroceder a los falsos maestros. Sé buen soldado de Jesucristo y reprodúcete en otros hombres fieles e idóneos, capaces de enseñar también a otros. Pablo había escogido a Timoteo como discípulo a pesar de su juventud, porque vio en él un potencial. Y el apóstol Pablo entendió la importancia de cumplir este cuarto punto de la Gran Comisión. La tarea es hacer discípulos. Y los discípulos hay que enseñarles, hay que capacitarlos ministerialmente. Y él confió en que Timoteo llevaría adelante esta tarea con éxito y Timoteo no lo defraudó. Un discípulo es uno que sigue a su maestro, no solo escucha, sino hace, porque en privado va a escuchar muchas cosas, más que en público. Y aquí, al escuchar en privado a su maestro, se desarrolla una relación de confianza, porque además de conocer la doctrina, se necesita conocer a quien le instruye. Enseñarles a otros discípulos es la forma de garantizar que cuando venga el Señor Jesús encuentre fe en la tierra. Y Pablo para eso da 3 ilustraciones: el soldado, el atleta y el labrador. Los 3 realizan un gran esfuerzo y sacrificio, pero logran su propósito. La iglesia primitiva entendían que el Señor murió de una muerte vergonzosa, resucitó al tercer día y fue coronado en gloria y poder. Es por eso que hay que enseñar a hombres fieles para que no tuerzan la doctrina. Y lo último que dijo Jesús fue: enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. Fíjese la importancia de este encargo. ¿Cuál fue el mandato? Vayan, hagan discípulos, bautícenles y enséñenles. Lo demás pierde sentido cuando no hay esto. Enséñenles que les he dado un mandamiento nuevo, que se amen ustedes como yo los he amado. Y entonces conocerán que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Pónganse de pie. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Ellos no podrán ver esto a menos que se predique el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, entonces ellos pueden ver. ¿Y cómo irán? Dice, si no hay quien los envíe. Ya estamos enviados. Estamos enviados. Todos somos llamados. Vayan, prediquen, hagan discípulos, enséñenles. Por eso es que vino Jesús a mostrarnos cómo era Dios, el Padre. Y sin embargo dice la Escritura que cuando vino la luz, amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Porque al que viene a la luz, sus obras son expuestas. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,